Be it, you can be the one to wake up with the sun breaking through the window, beating down on a pair of smooth white legs draped across your waist. A chance of a lifetime, kid, for just $1. A fifth of a fin, a buck, and you can be a winner. Yes, love is still possible. Love is still possible in this junky world. Bob Flanagan es quizá el artista más extremo de la historia. Si no, sin duda es el más extremo y perturbador del siglo XX. Fue un tipo como ningún otro. Un hombre que desafió los límites del sufrimiento humano, que convirtió su propio cuerpo en un lienzo de tortura y que al final perdió la batalla contra la única fuerza que no podía doblegar. El relato que están a punto de escuchar no solo es real, sino que forma parte de la historia del arte. Bob Flanagan tensó estos límites más allá de lo imaginable y llevó a la sociedad a cuestionarse qué tan lejos puede llegar la libertad artística en un mundo donde los límites de la libertad de expresión, créanlo o no, aún se están discutiendo mientras miras esto. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Nacía Bob Flanagan en el año 1952 con un destino marcado por el sufrimiento. Desde pequeño, su cuerpo se convirtió en su mayor enemigo. Lo diagnosticaron con fibrosis quística, una enfermedad genética mortal que ataca los pulmones y el sistema digestivo, causando un deterioro lento, doloroso e inevitable. Los médicos vaticinaron que Bob no viviría más allá de los 10 años. Le advirtieron a sus padres secamente que nunca se hicieran ilusiones. Pero Bob no estaba dispuesto a aceptar su sentencia de muerte. Desde niño tuvo que soportar calvarios, sintiendo cada día como sus órganos se marchitaban mucho antes de lo que debían. No de viejo, sino de niño. Y hablando de niños, no podía correr como ellos. No podía respirar sin esfuerzo. No podía vivir sin dejar de recordar que la muerte lo acechaba en cada esquina. Fue entonces que, en medio de su agonía, descubrió un secreto oscuro. Existía una forma de tomar el control. Había una manera de hacer de aquel intenso y terrible dolor su aliado. De hecho, su amigo. Y es que a medida que crecía, Bob Flanagan se dio cuenta de que el sufrimiento podía ser arte. A su alrededor, el mundo lo miraba con lástima. Lo trataban como un enfermo. Por ello, convirtió su enfermedad en una declaración estética, el leitmotiv de su carrera artística. Se volvió un masoquista extremo. Lo que para otros seres humanos era tortura, para él era liberación. Hablamos de clavos perforando su piel, de agujas atravesando su lengua, de ganchos desgarrando su espalda de modo no muy diferente a las películas de Puerta al Infierno. Mientras el mundo lo veía con horror y se espantaba por cada uno de sus extremos shows, Flanagan se reía y sentía en su pecho una inmensa felicidad, dado que, por primera vez en su vida, tenía el control del dolor. Ya no era su enfermedad la que lo hacía sufrir. Era él mismo quien decidía cuándo y cómo lastimarse. En la lógica de Bob Flanagan, su arte era su cuerpo. Y ya que su cuerpo era su enemigo, él estaba dispuesto a destruirlo. Bob Flanagan sabía que su tiempo era limitado, no llegaría viejo.
Así que se propuso lastimarse más a sí mismo de lo que lo estaba lastimando la fibrosis quística, su enfermedad mortal. Cada día su cuerpo se consumía más y más, y para más INRI, Bob lo llevó al extremo. Se hizo famoso por sus performances sádicas y viscerales. Hay que tener un par de huevos bien puestos para no temerle a la muerte. Bob estaba en otro nivel. Enfermo como se encontraba, él se colgaba de ganchos, se perforaba con clavos, se ataba con alambres de púas, se desollaba las extremidades en medio de carcajadas como si estuviera poseído. En una ocasión se clavó un clavo gigante en el pene, mientras el público observaba horrorizado. No hablamos de ninguna clase de truco, no se trataba de una ilusión. Todo lo que Flanagan hacía era real, porque para él el dolor era su lenguaje, y con cada grito le recordaba al mundo que aún estaba vivo. ¿Quién mejor que otro artista para hablarte de Bob Flanagan? Antonio García Villarán es el mejor para explicarnos al respecto. Pues sí, efectivamente. Lo más perturbador de este performer y poeta no es que se agujere el pene, no. Es que además se lo ataba con pesos, se insertaba corchetes e incluso se lo clavó a una tabla. Pero bueno, como te digo, eso no es lo más perturbador, ni tampoco una performance que hizo titulada Manipulando objetos idealizados producidos en serie, representación nostálgica de la inocencia de la niñez, que consistía en que Flanagan toma el rol de bebé y claro, como todos los bebés, quieren llamar la atención por encima de todo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues que mientras su colaboradora Kim Rose se, literalmente, a un conejo de peluche, estando ella arriba y él abajo, frotándose así en posición dominante, él estaba en una esquina impasible limpiándose el culo con sus propios excrementos. Pues esto no es lo más perturbador de todo. Lo que a mí me da más escalofríos es que cuando él era niño y veía los dibujitos del cerdito Pig, es decir, de Porky Pig, el de la Warner Bros., pues él se excitaba porque veía cómo en cautiverio le daban de comer por la boca y tenía el culo al aire y claro, eso a él lo ponía, eso me parece muy raro e incluso con la Cenicienta él se venía arriba porque veía que eso era un acto absoluto de sumisión hacia su madrastra y sus dos hermanastras y esto a él lo ponían loco. Eso de que los dibujitos animados le pareciesen masoquistamente excitantes sí que me parece absolutamente perturbador. Pues todo esto lo convertía en obras o en performances que eran demasiado literales para el mundo del arte y demasiado viscerales para ser considerado pornografía. Entonces, este hombre, este artista, este poeta, ¿qué hacía? ¿Quién era? La muerte nunca olvida a quienes le pertenecen. Fue así que en el año 1996 Bob Flanagan dio su última función. Su cuerpo simplemente ya no resistía más. La fibrosis quística lo estaba destruyendo desde adentro y, por primera vez, el dolor ya no le pertenecía. No podía respirar ni moverse. Ya no tenía fuerzas para luchar. Sabiendo que el final estaba cerca, Bob decidió grabar su último mensaje. Un video perturbador donde su rostro, consumido por la enfermedad, nos mira fijamente. En sus ojos no hay miedo ni desesperación, solo una fría certeza de la que él, con un valor de 1 en 100 millones de seres humanos, hacía humor. Bob Flanagan murió a los 43 años de edad con decenas de cicatrices y mutilaciones en su cuerpo provocadas por sí mismo. Eso sí, vivió mucho más del tiempo que los médicos le habían dado. Con su muerte,
El arte perdió a su exponente más extremo y sin duda a uno de los masoquistas más consumados de la historia. Bob fue un hombre que transformó su sufrimiento en una obra de arte. Desafió los límites del cuerpo. Desafió los límites de la resistencia. Desafió a la propia muerte.